Mm. Espero que está leyendo ahí, no está grabando. Ahí está. Bien, como les decía, entonces, de esta manera yo voy a estar liberando los vínculos externos y también voy a poder calcular los esfuerzos. Bien. Lo que voy a hacer ahora son los ejercicios que nosotros habíamos visto en la práctica 6, ¿sí? Que yo les había explicado, era un ejercicio que era donde habíamos calculado los esfuerzos internos y una estructura quebrada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué necesitamos conocer? ¿Queremos conocer las reacciones o un esfuerzo interno? Y en función de eso decidimos lo que vamos a liberar. Por ejemplo, si queremos sacar una reacción, liberamos un vínculo. Si queremos sacar un esfuerzo interno, lo que hacemos es cortar la estructura en ese punto y lo reemplazamos por un vínculo interno que represente ese esfuerzo, ¿sí? Bueno, acá les pongo algunas consideraciones en particular. Ya, no. Voy a achicarlo más. ¿Sí? No tanto. Ahí. Y bueno, después, al liberar o al cortar, nos quedan estructuras hipostáticas. Una vez que tenemos esas estructuras hipostáticas, determinamos los polos o las articulaciones. Una vez que tengo los polos y las articulaciones definidos, impongo un desplazamiento, que es el principio de trabajos virtuales, una de las condiciones era esa, imponer un desplazamiento, y después planteo las ecuaciones de equilibrio de trabajos virtuales. Algunas características que les quería indicar, que les señalo acá, es cuando tenemos un polo propio, gira la chapa en torno a ese punto. Cuando tenemos una articulación que está definida, gira las chapas en torno a ese punto. Hay un giro relativo entre las chapas. Cuando el polo es impropio, se desplaza la chapa, que el polo es impropio, se debería desplazar perpendicular al sentido de la indefinición, ¿sí? Y cuando la articulación es impropia, la articulación, ¿qué es? Lo que vincula dos chapas, ¿sí? La articulación es impropia, las chapas se van a mover paralelas entre sí. Bueno, ahora vamos a este ejercicio, para lo cual me voy a valer, me van a disculpar, pero voy a estar probando casi. Yo tengo esta estructura, ¿sí? Esta estructura que teníamos acá era la estructura original. Nosotros queremos sacar la reacción vertical en A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a reemplazar por un esfuerzo vertical. Liberé ese apoyo y lo reemplazo. ¿Qué me quedó? Una estructura hipostática. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven eso? ¿Sí? ¿No? ¿Me están escuchando? ¿Se cortó? Sí, profe, sí. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, me quedó esa estructura hipostática. Lo que voy a hacer acá es, lo primero que tengo que hacer es definir dónde están ubicados los polos. ¿Dónde están ubicados los polos? Esta es una chapa, ¿sí? Esta es una chapa. Esta es una chapa. Lo que vemos acá es que tenemos un vínculo doble. Ese vínculo doble, ¿qué movimientos permite? Si ustedes se acuerdan de las primeras clases, cuando vimos vínculos externos. ¿Qué movimiento permite? Un giro. Giro. El giro, correcto. El único movimiento, porque las otras dos son restricciones, el único movimiento que permite es un giro. Entonces, ese punto que está definido acá en el punto B, ahí, ese es el polo de la chapa esta, que la vamos a denominar chapa 1. Bien. ¿Sí? Definimos el polo. Lo que tenemos que hacer a partir de ahí es marcar líneas de referencia. Yo acá marqué una línea de referencia, acá abajo, y acá marqué un punto. ¿Por qué? Porque esta chapa va a tener movimientos verticales y movimientos horizontales. ¿A partir de qué? Siempre a partir de una línea de referencia. Lo que vamos a definir es en cada uno, tanto en este gráfico que tengo acá abajo, perdón, porque esto no... Sí. No terminé de entender ahí lo que sería el polo. El polo es, donde tengo el vínculo doble, lo considero un polo de la chapa. Un polo de la chapa, porque es el punto que puede girar. Es un punto fijo, ahí no, es un punto que está definido. Es un punto material y está definido ahí.
Está agarrada a la estructura de ese punto. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, sí. ¿Sí? Ahí entró alguien, me parece, ¿no? Sí. Bien. Bien, entonces, yo a partir de esto, lo que voy a hacer, esto es mi estructura hipostática, definí el polo, ahora tengo los corrimientos que lo voy a representar en un eje de referencia, acá voy a representar los corrimientos verticales, y por este otro lado voy a representar los corrimientos horizontales de la estructura. Lo que vemos acá es que en este punto, en la misma línea, en este extremo, acá, bueno, a ver si me sale, ahí tenemos el polo, la proyección del polo 1 en vertical, o 1'. Y en este otro punto coincide con la proyección de la chapa el polo 1 segunda, ¿sí? Que la llamamos así a la proyección horizontal. Y en función ahora de estas proyecciones, lo que tengo que hacer es determinar el giro. Si este es un polo, ¿qué habíamos dicho cuando teníamos, si esta es la chapa 1? La chapa 1, esta es la proyección de la chapa 1, ¿sí? ¿Qué pasa con la chapa 1? La chapa 1 va a rotar, claro, va a rotar con respecto a este punto. Bueno, entonces se supone que es una línea, ¿sí? Rota que un ángulo tita. Esta es la chapa 1, que rotó. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Sí? Más o menos. ¿Por qué rota ese sentido? Ah, puedo rotar en cualquier sentido. Sí, sí, puedo rotar para arriba, para abajo. Vos lo imponés el movimiento, es algo que impongo yo. ¿Sí? No, pero el resultado va a ser exactamente igual. Uy, estamos medio jugados. ¿Alguien? Bien. Y acá lo que voy a tener que hacer es definir, primero lo que acá tenemos una fuerza que está inclinada, esta va a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver que el principio de trabajos virtuales es una fuerza por una distancia. Lo que me permite definir el corrimiento son las distancias que se desplazan esa fuerza, ¿sí? Entonces, en correspondencia con BA, voy a tener una N de BA, un desplazamiento de, este es el desplazamiento, el que tengo acá, el que está definido acá, es el desplazamiento de BA. El desplazamiento de la componente de P es este otro que me va a aparecer por aquí, ¿sí? Este otro que me va a aparecer acá, que es N de P. Y también voy a tener acá la resultante de la carga Q, que va a tener también un desplazamiento N de Q, ¿sí? Y lo que tengo que aplicar, y en horizontal, la chapa no se va a mover. El único movimiento permitido fue un desplazamiento que se puede observar. En realidad coincide, acá lo que podemos ver, que el polo 1 coincide con la chapa 1, ¿sí? La proyección coincide con ese punto. Entonces, a partir de esto, yo lo que planteo es principio de trabajos virtuales. ¿Qué voy a decir? Que la sumatoria de trabajos virtuales va a ser igual a esta fuerza que tengo acá, que es BA, por este desplazamiento. Lo que podemos ver es que la fuerza va hacia arriba, ¿sí? Y el desplazamiento va hacia abajo. Entonces, en ese caso, el signo yo le voy a poner negativo, ¿sí? Cuando no coinciden los desplazamientos. Entonces, BA por N de BA. Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener la componente, esta componente vertical. Esa componente vertical es P seno, era 45 grados, si se acuerdan. Y esa componente, el desplazamiento de esa componente coincide, tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Entonces me va a quedar más P seno de 45 grados por N de P.
Y la última esfuerzo que me aparece es Q, la resultante de la carga, la resultante, ¿sí?, de esta carga distribuida. Entonces, y ese desplazamiento y ese esfuerzo coincide con NQ. Entonces va a ser, ¿qué signo va a tener si coincide el desplazamiento? Positivo. Positivo. Entonces va a ser Q, que sería Q por los 2 metros, por N de Q. Y eso va a ser igual Profe. a 0, ¿sí? Porque nosotros queremos, sí. ¿En el libro del bono van a estar igual, diferentes los signos? No, acá hasta ahora no. No, es igual, Está bien, gracias. ¿sí? En el corte podemos tener una diferencia, pero tanto en el axil como en el momento es exactamente igual y las reacciones es igual. Acá lo que sacamos es, por ejemplo, acá lo que voy a sacar es que BA, si yo reemplazo, este valor me da positivo, me queda P seno de 45 por NP más Q por 2 metros por NQ, todo sobre N de BA, ¿sí? Entonces me dio positivo. Si me da positivo, ¿qué quiere decir? Que el sentido que yo supuse es el correcto, ¿sí? Yo supuse este sentido y es el correcto. Ahora, por último, les quería comentar esto. N de dBA, ¿cómo lo obtengo? N de dBA, este desplazamiento, es tita, es el ángulo de este tita, por esta distancia, porque es la tangente. La tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Surge a partir de esa consideración. Entonces me queda NBA va a ser igual a tita por, en este caso sería 4 metros. Después me queda NP, va a ser igual a tita por 3 metros. N de Q va a ser igual a tita por, ¿cuánto? ¿Cuánto es esta distancia de acá hasta acá? 1 metro. 1 metro. 1 metro, correcto. Bien, entonces, bueno, y acá lo reemplazan en esta ecuación. Tita se me va a ir, porque es un factor común, y me queda en función todo de distancias y van a comprobar que les dio el mismo valor que les había dado en, cuando calcularon reacciones. Lo mismo... Entonces, profe, Sí, sí. no hay que sacar ningún ángulo. No, el ángulo te queda todo en función de las distancias, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, les voy a hacer así porque estamos muy jugados, ya tendríamos que cerrar. Si me permiten, hacemos 15 minutos más. No sé, Oscar, Emilio, me dejan, no sé, los vi que entraron. Un chiquitito más. No sé si Como están. quieras, Cecilia, no hay problema. Pero vi que habían... ¿Sí? Perdón. Igual el trabajo que van a hacer ellos es mucho más fácil. Bien, si yo hubiese querido sacar la reacción vertical, bueno, si no, ahora les preparo, les armo los corrimientos solamente para que lo tengan en cuenta. Fíjense que en este caso, yo acá tenía en este punto, ¿sí? En el punto B, yo tenía un apoyo doble, lo que quiero sacar es la reacción vertical, entonces libero, si recuerden que en un apoyo doble se compone, podríamos decir, de 2 apoyos simples, ¿sí? Entonces, libero el que corresponde a la reacción vertical, me queda este vínculo simple que tengo acá, por lo tanto, la estructura vuelve a ser hipostática, ¿sí? Lo que reemplacé es el vínculo simple del apoyo doble, lo reemplacé por su esfuerzo y bueno, me quedó representado para poder empezar a trabajar con los esfuerzos. ¿Qué vemos acá? Yo lo que sé es que primero lo que tengo que ubicar es dónde está el polo. Una característica de los apoyos simples es que el polo va a estar ubicado en la recta de acción, ¿sí? En la recta de acción de ese vínculo, ¿sí? Entonces, yo sé que el polo va a estar ubicado acá, en esta recta de acción, y también sé que va a estar ubicado en este sentido, acá.
¿sí? Por lo tanto, donde se intersectan las dos direcciones de los apoyos simples, ahí, en este punto, tengo el polo de la chapa 1, ¿sí? Bien, entonces el polo de la chapa 1 me quedó acá, voy a tener su proyección en vertical, voy a tener su proyección en horizontal, que en este caso vuelve a ocurrir lo mismo que coincide la chapa 1, y en cambio con la chapa 1, en la proyección vertical, como yo le puedo dar un giro a la estructura en ese punto, me va a aparecer lo mismo que había aparecido hoy en el otro caso. Voy a proponerle un giro, ¿sí? Un giro tita. Y vuelvo a plantear las mismas consideraciones. Voy a tener la componente vertical, la componente de la carga distribuida y la reacción. Y planteo acá la sumatoria de trabajos virtuales, ¿sí? Eso, ¿quieren? ¿Está bien? ¿Se animan a hacerlo solos? Sí, profe, se entiende. ¿Sí? Bien. Para ir avanzando y... En este otro que les propongo es la otra reacción. En este caso, la reacción, yo lo que quiero hacer es la reacción horizontal. Por lo tanto, la reacción horizontal en B, ¿qué voy a hacer? Voy a liberar ese vínculo simple que me determina la reacción horizontal y lo reemplazo por su esfuerzo. Bien. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Lo que podemos ver, que lo que tenemos que determinar a partir de definir esto, es liberar, logré transformar en una estructura hipostática. Yo lo que sé es que según este vínculo externo, el polo va a estar ubicado en esta dirección y según este otro vínculo, también como habíamos dicho, va a estar ubicado en esta dirección. Por lo tanto, el polo, ¿cómo es? El polo, en este caso, cuando no se cortan en ningún punto, el polo es impropio. Entonces, O1 es impropio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Según la tablita esa que les puse hoy al principio, el único movimiento permitido de esta chapa donde su polo es el impropio, es el movimiento perpendicular a ese sentido, ¿sí? Entonces, el único movimiento permitido es el horizontal, y es correcto, porque piensen que estos que son patines se va a poder desplazar únicamente en el sentido horizontal. Entonces, lo que aparece acá es que esta es la chapa original y la chapa corrida apareció en este punto. Esto acá apareció la chapa 1 en su proyección horizontal que se desplazó una distancia determinada, que esa distancia la llamamos n, ¿sí? Y entonces planteo principio de trabajos virtuales y en este caso, ¿quién actúa? Actúa la componente, ¿sí? La componente de este esfuerzo, porque el resto, tanto la reacción esta como esta otra, y esta carga, son verticales, donde no existen desplazamientos verticales, porque la estructura no se puede desplazar verticalmente, ¿sí? Entonces, en vertical no existe esfuerzos, y lo que te voy a plantear es trabajos virtuales con respecto a este único desplazamiento que es el horizontal, que me va a quedar. Fíjense que esta fuerza P, el desplazamiento es contrario al que supuse. Yo supuse que se movía hacia la derecha, entonces sería menos P coseno de 45 grados por un desplazamiento, ¿sí? El otro esfuerzo que aparece, este esfuerzo, fíjense que lo puse al revés del que va el resultado. Es menos, es menos, porque tiene sentido contrario. Voy a borrar. No tengo los comandos acá en la tableta. Perdón, Menos. ¿la distancia qué sería? Perdón, ¿cómo? La distancia de la fuerza P, ¿qué sería? Es una distancia. Es una distancia que vos determinaste. Fíjate ahora lo que pasa. Yo ahora tengo HB por,
¿Qué distancia se corrió también HB? También la misma, ¿sí? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, acá simplifico y simplifico, y me queda por eso, igual que nos pasaba con los ángulos, se simplificaban, ¿sí? Entonces, acá me queda que HB es igual a menos P coseno de 45 grados. Es decir, como me dio negativo, el sentido que yo supuse, ¿sí? Como me dio negativo, el sentido que yo supuse a HB es contrario al que supuse, ¿sí? Ahí quedó contestado el tema de la distancia. Es esto, yo supuse un desplazamiento, yo tenía la chapa 1, que era la línea de referencia ubicada acá, le impongo un corrimiento, que es el único permitido, que es el horizontal, porque el polo es impropio, y una distancia, cualquier distancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, claro. Sí, sí. Bien. Entonces acá, esta chapa, acá no hay corrimiento, ¿sí? Entonces esto, acá no existe corrimiento. Bien. Vamos a tratar de hacer, acá lo que les propongo es hacer el esfuerzo axil en este punto, ¿sí? Corté la estructura en este punto, ustedes pueden calcular, el ayudante les va a decir en qué punto pueden cortar la estructura, van a cortar. Pueden cortar en cualquiera, ¿sí? Yo corté ahí, podría haber cortado, pero me parecía, bueno, para explicarlo ahora en más sencillo, lo expliqué en un punto donde no hay esfuerzo, ¿sí? Entonces, en este caso, yo impongo, digo, corto acá, como es axil, lo reemplazo por un mecanismo axil, ¿sí? Y ahí lo que voy a decir es imponer también desplazamientos relativos, ¿sí? Ahí impongo este desplazamiento, impongo este otro desplazamiento. A ver, esperen, porque esta lámina no la voy a usar, me parece, esta otra. Ahí está. Porque en esta había puesto el esfuerzo y me olvidé de borrarlo. Bueno, entonces, ya habíamos dicho eso. Entonces, impongo, digo, bueno, voy a suponer que se desplaza en este sentido. Ahí. Esos son los n. En este caso, sería como de tracción, ¿sí? Este es el esfuerzo que corresponde a la tracción. Y ahora, una vez que impuse, corté la estructura, lo reemplacé por la articulación interna, puse las consideraciones de los esfuerzos, que son los que voy a calcular, tengo que hallar los polos, ¿sí? Tengo una chapa 1 de un lado de la articulación y una chapa 2. Ahora tengo dos chapas, por lo tanto voy a tener dos polos a definir. En principio, esta que tengo acá, sí, perdón, pero esto es la articulación, donde vemos que la articulación es impropia, ¿sí? La articulación que vincula la chapa 1 con la chapa 2 es impropia y tiene este sentido que es el sentido de las bielas. Bien, ahora voy a determinar el polo de la chapa 1 y el polo de la chapa 2. ¿Cuál de las dos chapas ya sé dónde está el polo? La del apoyo doble. Claro, la de la chapa 2, correcto. Entonces ahí yo tengo el polo de la chapa 2, ¿sí? El polo de la chapa 2. Y otra cosa que sé por la ley de polos es que el polo de la chapa 2 con la articulación y con el polo de la chapa 1 tienen que estar alineados, ¿sí? Una línea. Como es una línea y el polo es un punto que está definido y tiene que estar alineado con una articulación que es impropia, yo lo que voy a hacer es, por ese punto que yo ya sé que va a pasar la recta, entonces lo que hago es, yo sé que va a pasar la recta por acá, ¿sí? Va a estar el polo alineado con la articulación, porque la articulación está en el infinito y tiene este sentido. Pero por otro lado, yo sé que la chapa 1, el polo de la chapa 1, perdón, me salió medio torcido, tendría que pasar por ahí, ¿sí? El polo de la chapa 1 tiene que estar en esta dirección. Por lo tanto, el polo de la chapa 1, ¿dónde estaría? ¿Está en un punto definido?
En un punto en el infinito. Exactamente, en un punto en el infinito, porque las dos líneas no se cortan, en un punto en el infinito en este sentido. O 1, ¿sí? En ese sentido, bueno, lo podría haber puesto allá. Por lo tanto, ¿qué sabemos? En principio, si hay una articulación impropia, las chapas se deben mover paralelas, ¿sí? Otra cosa, si el polo es impropio, la chapa se puede mover perpendicular a ese corrimiento, ¿sí? Y el único movimiento permitido para la chapa 2 sería un giro, pero la chapa 1 no puede girar, porque el único movimiento que me permite es desplazarse. Entonces, lo que le va a pasar a la estructura, lo único que va a pasar es que esta chapa no se va a mover, y esta chapa lo que va a hacer, como este polo es impropio, esta chapa se va a deslizar. Aparte, es fácil de verlo. Tengo un apoyo simple, un patín, con otro patín que está acá. Esto se va a desplazar en este sentido. ¿Ven el cursor este? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Se va a desplazar en este sentido. Entonces, el único movimiento permitido va a ser el horizontal. Vuelve a pasar con lo mismo cuando recién calculamos, ¿sí? Entonces, la chapa 1 vino a parar acá. Y entonces, ¿qué es lo que voy a calcular? ¿Cuánto se desplazó? Vuelvo a pasar este desplazamiento, esto es n, un desplazamiento cualquiera, o d, o como quieran llamarlo. Entonces, lo que llego a que en este punto, ¿sí? Ahí, que sería ahí, yo tendría que llegar al mismo valor, tengo que plantear principios de trabajos virtuales, y ahí lo que voy a decir es que la componente, porque estoy en la chapa 1, participa la componente horizontal del esfuerzo que está aplicado ahí en ese punto. Entonces tengo ahí esta componente y este esfuerzo también. Las dos, el N, perdón, voy a marcar porque me confundo, el N y el P son las dos únicas fuerzas que participan en la chapa 1. Este N no lo tengo en cuenta y la reacción, por supuesto, tampoco. Entonces, estas dos que tengo acá son las que participan en el principio de trabajo virtuales. Esta P, la componente horizontal, es negativa porque el desplazamiento yo lo supuse para el otro lado. Entonces, es negativa. Entonces, es menos P coseno de 45 grados por N, ¿sí? Más el esfuerzo N por el desplazamiento, igual a 0. Entonces, simplifico los N y llego a que N es igual a P coseno de 45 grados. Y que esto me da 1,41 y está bien considerado. ¿Sí? ¿Vamos ahí? Bueno, supongo que sí. Sí, sí, profe. Sí. Ahora con corte, ¿sí? Voy a hacer unos minutos más en corte, no les voy a explicar el que estaba inclinado. Para corte. En el corte, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo quiero sacar el corte en ese mismo punto. Para el corte lo que voy a hacer es reemplazar el punto, voy a cortar la estructura en ese punto y reemplazarlo por una articulación interna, que es un mecanismo, es esta, una articulación interna que es un mecanismo de corte, ¿sí? Por lo tanto, bueno, me queda una chapa 1 y una chapa 2. Bueno, ¿qué puedo ver? Volvemos a ver, tengo que definir los polos y tengo que definir la articulación. Acá vemos claramente que la articulación, ¿qué características tiene? ¿Es una articulación definida o indefinida? Es una articulación impropia, que tiene este sentido, ¿sí? La articulación, el vínculo que me relaciona la chapa 1 y la chapa 2 es un vínculo impropio en este sentido. En el sentido de las bielas. ¿Puedo conocer ya sé dónde está el polo de alguna de las chapas? ¿O de la chapa 1 o de la chapa 2? ¿Cuál es el que conozco?
De nuevo que está en B. Claro, el polo que está en B, que ese es el polo 2. Este es un polo, correcto, muy bien. ¿Y qué otro polo? El polo de la chapa 1, yo sé que, ¿qué sé de la chapa 1? Tiene un vínculo simple, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo va, por dónde va a pasar el polo de la chapa 1? ¿Por dónde tendría que pasar? Tendría que estar alineado, ¿sí? Tendría que estar en esta dirección. Bueno, esta dirección es la que pasa por A, perdón. ¿Sí? En esa dirección. En esta dirección. Pero otra cosa más que sé es que el polo, por la primera ley de polo, articulación y polo tendrían que estar alineados. Yo sé que la articulación está alineada en este sentido. Por lo tanto, como este ya es un punto, el 2 ya es un punto definido, lo que voy a hacer es pasar por el punto este 2 la dirección de la articulación. Bueno, este se supone que es paralelo, chicos. La dirección de la chapa, la dirección de la articulación A1-2. Por lo tanto, donde se intersecta esta alineación que tengo acá, esta alineación con el punto donde tendría que ser, o los infinitos puntos, la recta de acción donde tendrían que estar el polo de la chapa 1, donde se intersectan, me queda definido acá un polo, el polo de la chapa 1, ¿sí? Bien, ¿sí? Vamos caminando. Y acá voy a tener que dibujar, en este punto, el polo de la chapa 2, su proyección vertical, el polo de la chapa 1, su proyección vertical. En este punto coinciden todos, tengo O1 coincidente con O2, coincidente con la articulación A1-2, ¿sí? Todos los puntos coinciden. Bien, si tengo un polo definido, ¿qué movimiento le permitimos o qué movimientos le voy a imponer a la estructura? ¿Qué habíamos dicho? Si había un polo que estaba definido. ¿Cómo? Sí, ¿podés repetir lo que dijiste? ¿De las definiciones de polo? No. No, lo que preguntaste recién. Ah, ¿qué movimientos tendrían que tener estas dos chapas? ¿Cómo podrían, qué movimientos le podría imponer yo a esas chapas? Tengo como Los giros en los polos, ¿no? Giros, claro, correcto. Entonces yo supongo un giro para la chapa 1, ¿sí? La chapa 1 llega hasta acá, ¿sí? Llega hasta acá. Esta es la chapa 1. Entonces supongo, ahí sí lo que voy a decir es, esto es giro 1, ¿sí? Es un giro 1. ¿Qué consideración tengo con las articulaciones? ¿Qué sabía yo de las articulaciones? Si las articulaciones son impropias, las chapas van a giran paralelas o giran o se mueven en forma paralela. Por lo tanto, la chapa, si este es el giro que le impuse la chapa 1, la chapa 2 le voy a imponer también el mismo giro. Bueno, esto se supone, bueno, ahí. Esto también, piense que eso es una línea, ¿sí? Perdón, porque esto es 2. Donde, en este caso, tita 1 es igual a tita 2. ¿Por qué? Porque los movimientos que me definen la articulación son iguales. Las dos chapas se tienen que mover paralelas, ¿sí? Porque es una definición de este tipo de vínculo interno. Bueno, y a partir de acá, yo lo que voy a hacer es definir, bueno, primero tendría que haber definido los esfuerzos, ¿sí? Voy a definir ahí los esfuerzos. Estos son los esfuerzos que le impuse, y a eso les va a corresponder un desplazamiento. Entonces acá yo lo que voy a tener, principio de trabajos virtuales, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Me tengo que prestar atención, los esfuerzos, ¿sí? Y las correspondencias con los desplazamientos. Entonces acá voy a tener un NP. Acá voy a tener un N de B, y para acá arriba también voy a tener un N de B, este va a ser un N de B1 y este va a ser un N de B2.
y por acá voy a tener un n de q. Entonces, en función de eso, yo lo que voy a plantear es este esfuerzo por esta distancia. Como se mueven en el mismo sentido, el esfuerzo y el desplazamiento están en el mismo sentido, es positivo. P seno de 45 grados por n de p. Después tengo n de b, pero tiene sentido contrario, menos b por n de b1, ¿sí? Después tengo la otra b, entonces me queda menos, es menos, sí, el esfuerzo va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba, entonces se mueven en sentido contrario, entonces es menos bn de b2. Y luego la q, la resultante de la carga q, tiene sentido contrario, entonces sería menos q por 2 por n de q, ¿sí? Y esto es igual a 0. Y acá lo que vamos a ver, por ejemplo, es que n de p, ya después yo generalmente no trabajo después con los desplazamientos, directamente pongo los giros, ¿sí? N de p a qué va a ser igual al ángulo θ, ¿sí? Esto es, θ1 es igual a θ2, esto es un ángulo θ, es igual a θ por 1 metro, n de b1 es igual a θ por 1,5 metros, n de b2 es igual a θ por 2,5 metros, y n de q es igual a θ por 1 metro, ¿sí? Bien, reemplazan y despejan. Les va a dar el signo, en este caso seguramente les va a dar negativo, ¿sí? Porque recuerden que, bueno, después cuando lean ahí, este es para nosotros, porque esto es lo que representa esta cara y esto es lo que representa esta cara, entonces en ese caso el esfuerzo les va a dar negativo, ¿sí? Que es el que corresponde para nosotros. Bien, y por último, uy, no, qué tarde, perdón. Y último queda, les voy a explicar este sencillito, más sencillito. Lo mismo, quiero sacar el momento flector, reemplazo en ese punto por una articulación en este caso, y acá los movimientos que están permitidos, o primero tengo que definir el polo, acá tengo la articulación, que es una articulación que está definida, que es un punto material, ¿sí? En este caso tengo el polo de la chapa 2, y por otro lado, y en esta dirección tendría que estar en la dirección, en esta dirección tendría que estar la reacción, tendría que estar el polo de la chapa 1, pero yo sé que el polo de la chapa 2 con la articulación 2, con la articulación y el polo de la chapa 1 tienen que estar alineados, por lo tanto acá tengo dos puntos que son definidos. Entonces acá ya lo que voy a armar es una recta, ¿sí? Una recta y esta es la recta que vincula O2 a 1,2, y por otro lado yo sé que tiene que pasar por este punto, entonces acá se va a encontrar el polo de la chapa 1, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los movimientos? Acá, todo acá voy a tener O2, O1, acá coincide todos, no tengo, ¿sí? Y yo lo que sé que los polos pueden girar, por lo tanto, lo que voy a imponer es, a partir del polo, le impongo un giro. ¿Hasta dónde? Hasta donde aparece la articulación. ¿Sí? Esa es la articulación. En ese punto es la articulación. Articulación es la proyección de la articulación a 1,2 en vertical. ¿Sí? La articulación A1,2 ya no está ubicada en el mismo lugar, y a partir de la articulación A1,2 alineado, y en este caso lo que sucede es que este giro y este giro no son iguales, ¿sí? Por lo tanto tengo que sacar una relación entre los desplazamientos, ¿sí? Acá yo sé si esto lo puedo llamar I, el punto S, un desplazamiento I,
yo sé que a través de plantear la tangente, ¿sí? Ese desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a θ 1 por, en ese caso, 1,5. Y si vengo del otro lado, va a ser igual a θ 2 por 2,5. Entonces, de acá saco una relación de θ para poder después, cuando estoy en trabajos virtuales, en la sumatoria de trabajos virtuales, poder poner todo en función de uno de los θ y despejarlo, ¿sí? Reemplazarlo, eliminarlo. Entonces, acá vuelvo a hacer lo mismo. Yo tengo esta carga P, la que tengo acá, la componente vertical de P, y tiene su desplazamiento, ¿sí? La componente de Q y su desplazamiento. Entonces acá esto es n de P, y bueno, y ahí, perdón, me olvidé de definir, son los signos, ¿sí? Supongo que en esa articulación, que es lo que yo quiero definir, tengo que imponerle a un sentido, ¿sí? Entonces yo acá tengo mi M y mi M. Eso es lo que yo quiero calcular. Eso no lo podría haber omitido, ¿sí? Entonces acá lo que voy a hacer es sumatoria de trabajos virtuales, y acá terminamos. Tengo la componente horizontal coincide con el desplazamiento, perdón, la componente vertical coincide con el desplazamiento. Entonces sería n de P, sería θ 1 por 1 metro, ¿sí? Después, ¿qué tenemos? Tenemos este momento, ¿sí? Que actúa sobre la chapa 1. Fíjense que este momento, la chapa está, ¿cómo gira? Este sentido tiene distintos sentidos que el que yo impuse acá, pues yo los impuse para abajo. Entonces, en ese caso es negativo, es menos m por θ 1. Esto gira para arriba y la chapa gira para abajo. Por eso, perdón, M gira así, sentido antihorario, y yo le supuse sentido horario al giro. Entonces, por eso considero en la ecuación que es negativa, menos θ 1. ¿Qué pasa con el otro momento que actúa sobre la chapa 2? Yo supuse un momento acá, que es el contrario a este, ¿sí? Es un momento horario, y la chapa 2 gira en sentido antihorario. Entonces, vuelvo a hacer que es menos m θ 2, ¿sí? Y por último me queda Q, que tiene la misma dirección, la fuerza Q, la misma dirección que el desplazamiento. Me queda más Q por 2 por el desplazamiento NQ, que en este caso NQ es θ 2 por 1 metro. Y esto es igual a 0. Expresan todo en función de θ 1 y θ 2 y despejan esta incógnita, que es M. Tendrían que llegar al valor que les daba en este punto, ¿sí? Bueno, vamos, pues se nos extendió demasiado, disculpas a todos los ayudantes. Bueno, hoy va a ser medio particular porque ahora van a ver seguramente los parciales y van a poder charlar sobre los parciales. Bueno, terminamos acá, ¿sí? Y bueno, yo tenía pendiente, quería hacerles con eje quebrado, pero bueno, no llegamos, pues si no nos extendemos demasiado. Lo dejaremos para la próxima. Profe, Bueno. una pregunta. ¿Esta Nos teoría cuándo vemos. la seguiríamos? Me parece que es el martes que viene. Igual me fijo en el correo, en el cronograma, perdón. ¿Sí? Profe, el Power este que está